Esta noche en Al Sur de la Frontera, Cancillería y OIM impulsan apoyo para las familias de los trabajadores de las visas H2. Testimonio de migrante que sobrevivió a manos del crimen organizado en México. Colombia rescata 16 migrantes en aguas de San Andrés. Propuesta migratoria de presidente de México, ahondaremos sobre ella. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb. Y antes de comenzar con el detalle de las informaciones relacionadas con la migración, quiero recordarles que nos pueden escribir a nuestro correo alsurdelaFrontera@canal12.com.sb. Lo repito, alsurdelaFrontera@canal12.com.sb. Bien, vamos a comenzar saludando al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él nos tiene importante información, ya se lo adelantábamos en los titulares. Cancillería de El Salvador y la OIM han impulsado un apoyo para las familias de los trabajadores de las visas H2. Adelante, Ernesto, gusto de saludarte. Salvadoreños que viajaron con visas H2 tuvieron un encuentro denominado Siempre Cerca, Dibujando y Creando, con la que se buscó brindarles herramientas y sobre todo guías para que ellos puedan invertir luego de haber iniciado una vida laboral en los Estados Unidos y haber regresado a su país de origen. También se buscó incentivar y sobre todo darles un mensaje a los más jóvenes de los hogares. Esto con el fin para que ellos puedan evitar la ruta migratoria hasta los Estados Unidos de manera irregular. Desde el año 2021, el programa de movilidad laboral ha contribuido a la colocación de trabajadores salvadoreños en Estados Unidos, contribuyendo así a una migración legal, segura y ordenada, por medio de la cual se gestionan oportunidades de trabajos decentes con enfoques de derechos laborales, integración y cumplimiento de contrato. Proyectos como este, que representa el programa de movilidad laboral, que ha colocado desde el año 2021 a la fecha más de 14,000 posiciones de trabajo, representa precisamente y forma parte de este proyecto del cual el gobierno de El Salvador está apostando, para que las personas puedan salir del país como un derecho fundamental que es la migración, pero que sea una opción y no una obligación como era en el pasado, que las personas no les importaba correr riesgo en esa ruta del migrante tan difícil, pero era o morir en su país o morir intentando tener un mejor futuro. El desarrollo económico de los beneficiados es importante. Es por eso que a través de la Cancillería junto a la OIM y World Vision han buscado crear un plan de atención integral para las familias de los trabajadores H2, denominado Siempre Cerca, con lo que se busca transmitir información sobre la administración de finanzas familiares, además del uso efectivo de las remesas, entre otras áreas. Pero puede ser un fenómeno muy enriquecedor si se hace de manera regular. Y todos ustedes son testigos de esto, porque son familiares de migrantes que han viajado a Estados Unidos, quizás a otros países, y lo pueden ver, tocar casi con sus manos, de cómo cuando la migración se hace de manera regular, cuando hay oportunidades positivas, pues la migración puede tener un impacto en las familias, en todos ustedes a pesar de la distancia. Y ustedes son testigos también de la resiliencia que la familia tiene. No es fácil vivir cuando un miembro de la familia está afuera. El dinero que viene de las familias son importantes, pero también es importante el lazo familiar, el amor. Creemos que este es un espacio invaluable donde los niños y las niñas de padres y madres que están en este programa participarán en actividades lúdicas, en un espacio de alegría, aprendizaje y convivencia positiva. Y sobre todo se proyectarán hacia un futuro más brillante en donde crezcan con plenitud. Sumado al espacio de intercambio y convivencia, la jornada concluyó con actividades lúdicas de expresiones artísticas y aprendizaje sobre los riesgos de la migración irregular, enfocada en niños y adolescentes. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Estados Unidos y México han deportado a 102.348 migrantes centroamericanos en 2024.
Estados Unidos y México han realizado la deportación de 102.648 migrantes entre hombres, mujeres y menores originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras entre enero y agosto de 2024, cifras que deberían preocupar seriamente a los gobiernos. Las cifras representan un 4% más de retornados que en el mismo periodo de 2023, esto según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Los datos que corresponden a entidades gubernamentales de los tres países dan cuenta de que las deportaciones de Estados Unidos llegaron a 82.110 y de México a 20.238. Esta cifra es superior en 4.076 reportes en comparación con las 98.613 deportaciones del mismo lapso de 2023, un incremento del 4.5%. De ese total, 13.144 deportaciones corresponden a la niñez y adolescencia, de los que 8.339 fueron desde Estados Unidos, 4.612 de México y 193 de otros países. Esta cifra representa una disminución de 1.280 casos, un 8.9% menos de 2023. En total, por país, las repatriaciones a la zona conocida como Triángulo Norte de Centroamérica llegaron a 10.326 en El Salvador, 57.944 casos en Guatemala y 34.419 para Honduras. Y con dichas cifras, El Salvador computó un 35.8% de incremento, Guatemala un 12.8% y Honduras una reducción de 13.2% según las cifras recabadas por la OIM. Los datos presentados por la organización son de las instituciones gubernamentales, tales como la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, Instituto Guatemalteco de Migración y Secretaría de Bienestar Social de Guatemala, así como del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras. Cada año, más de 500,000 personas migrantes procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida ante la falta de empleo y desarrollo, huyendo de la pobreza o de la violencia, incluyendo miles de menores de edad, ante la falta de empleo y desarrollo para sus padres. En el caso de Guatemala, para los gobiernos es más beneficioso promover la migración y con ello recibir un mayor número de remesas para sostener la economía del país en lugar de generar empleo, según la OIM. Pero miles de migrantes retornan en peores condiciones de pobreza y pobreza extrema al no alcanzar la frontera sur de Estados Unidos, perdiendo sus propiedades o habiendo perdido el dinero para pagar a los coyotes y quedar endeudados. Maltratos físicos y sexuales fueron parte de los escenarios que le tocó enfrentar a una mujer salvadoreña quien cayó en manos del crimen organizado en el estado de Jalisco, esto en México. Una situación bastante complicada. Ahora ella trata de brindarles un mensaje y que las personas que desean emprender este camino tan complicado hasta los Estados Unidos lo puedan pensar dos veces. Conocimos parte de su historia. La ubicación geográfica de México lo convierte en un destino primario y un país clave de tránsito para migrantes que pretenden llegar a los Estados Unidos de manera irregular. Quienes se atreven a tomar este camino se ven inmersos a enfrentar duras condiciones durante su trayecto. Ahí fue secuestrada por un cartel. Pero lo más preocupante son los grupos de la delincuencia organizada que interactúan y victimizan a las mujeres migrantes. Y estas actividades criminales frecuentemente incluyen secuestros, asesinatos, violaciones. Ese fue el caso de una mujer de origen salvadoreño. Eran vendidas porque ahí sacan a las mujeres y las llevan a... Son carteles entre ellos mismos, tienen organizaciones entre ellos que sacan a las mujeres para lugares para venderlas. Es como una casa y en esa casa pues ahí llegan de alto rango, la verdad, porque llegan solo personas así, llegan bastantes personas así y a la pistola se la ponen a uno en la cabeza y sin piedad, pues hay disparos, hay muertos a la par de uno. ¿Le tocó ver más de alguna? Sí, sí.
Sí, sí, he visto caer encima de mí y no poder hacer nada, solo quedarse uno callado, porque si uno gritaba era para que a uno le golpearan. En estas redes de trata, entre más jóvenes sean las mujeres, es mucho mejor, pues son las más cotizadas y vendidas sin ninguna piedad. En el grupo que yo caímos iba una niña de 14 y iba una niña, que esa fue la primera que se llevaron. Esa niña fue la primera que se llevaron y luego estaba una niña como de 18, 19 años. También ellas ya no la vi yo. Ya de ahí quedamos del grupo donde yo iba, quedaron de 20, 23, 25 hasta 30 años dejaban. Los días parecían ser eternos, asegura esta mujer, pues por momentos llegó a pensar que de tanto abuso sexual y físico que recibía, iba a perder la vida. Pero la esperanza de salir del lugar donde estaba secuestrada era aún mayor. Y gracias a la ayuda de una persona que las llegaba a curar, pudo ella, junto a otras 3 mujeres siempre de El Salvador, darse a la fuga y buscar ayuda. Porque nos golpeaban. Yo tengo una herida aquí, tengo que me metieron un cuchillo y en la pierna también. Entonces la señora me llegó a poner una venda y me dijo para que no se me fuera a infectar. Y estando allí yo le dije, por favor, ayúdenos. Si yo les ayudo, me dijo yo corro peligro. Pero aquí nos dijo que a las 2 de la mañana los vigilantes se dormían, ¿no? Entonces nos dijo, voy a dejar la puerta medio abierta para que logren salir de la galera. Y ahí hay un muro. Entonces en ese muro estamos como una cisterna. Ella nos dijo a dónde. Y esa señora yo le agradezco grandemente. Aprovechó para mandar un mensaje para quienes desean emprender esta ruta a pensarlo 2 veces y a considerar el riesgo al que se deben de enfrentar. Tomen conciencia porque ese camino no es para todos, porque hay para unos y para otros no hay. Y algunos ya no regresan ni siquiera a su cuerpo. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Expertos en migración han alertado que más de 800 hondureños se encuentran desaparecidos en la ruta migratoria hacia los Estados Unidos, sugiriendo reforzar las medidas de seguridad y crear rutas migratorias seguras con el objetivo de evitar muertes de migrantes. Guatemala, en México, y muchos de ellos desaparecen. Honduras somos uno de los países pioneros en migrantes desaparecidos. En la actualidad tenemos 813 casos de migrantes que han desaparecido en la ruta migratoria, donde sus familiares los buscan, se han hecho pruebas de ADN y para saber el paradero de sus familias, de los cuales alrededor de unos 200 casos han sido identificados. Y la atención a migrantes en la ruta de manera ilegal es deficiente y prácticamente nula, dejando a merced no solamente del crimen organizado a los indocumentados, sino también de las condiciones de salud. Enfermedades, accidentes o ser víctimas del crimen organizado son algunas de las complicaciones que puede padecer un migrante en su trayecto a los Estados Unidos. La ruta hacia el sueño americano también representa peligros para los indocumentados que en muchas ocasiones termina causándoles la muerte. Tenemos las enfermedades gastrointestinales, las infecciones respiratorias, las alergias que, como recordemos, duermen en cualquier parte, pueden ser picados por un animal o expuestos a cualquier sustancia. Los accidentes, por ejemplo, las fracturas, los esguinces e incluso las mutilaciones, que son muy frecuentes, aquellas personas que se suben a la famosa bestia, donde pueden quedar mutilados de por vida o hasta perder la vida. También tenemos el ahogamiento o el golpe de calor en los desiertos en Estados Unidos, donde muchas personas pierden la vida por falta de alimento y falta de agua. Los países de tránsito de migrantes como México tienen ciertos requisitos para la atención de estas personas. Estados como Chihuahua cambiaron sus protocolos y han brindado salud a 3.423 mujeres y 2.725 hombres. Por ejemplo, tenemos el ejemplo en el estado de Chihuahua, donde sabemos que para acceder a ese sistema de salud tiene que estar usted registrado, tiene que estar usted vivir en el Estado de México. Sin embargo, lo ha aperturado y
le está dando atención a las poblaciones migrantes, no solamente a los adultos, sino que a los niños, donde tienen más de 6.000 atenciones en lo que va de este año para las poblaciones migrantes en tránsito. Y eso debería de ser algo que debería de replicarse en todas partes del mundo. Las enfermedades también son atendidas dependiendo de diversos factores, como la edad o el tipo de padecimiento. Los protocolos son diferentes. No es lo mismo abordar la enfermedad de un niño donde hay medicamentos, las dosis son diferentes, son especializados, que también a una mujer. En el caso que podemos decir que si una mujer está embarazada, los medicamentos y las restricciones son diferentes y la atención tiene otro protocolo. Si ya hay una enfermedad preexistente, en el caso que sean diabéticas, hipertensas, también el manejo es para una enfermedad crónica. El Instituto Salvadoreño del Migrante afirma que cada país tiene su propio protocolo de atención médica y destina los recursos para atender a la población indocumentada. Considera que estos servicios deberían ser universales, garantizando el acceso a la salud sin restricciones. Este es un reporte de Fernando Morales. La invitación está hecha para que usted nos pueda sintonizar en nuestra próxima emisión de Al Sur de la Frontera, donde estaremos ampliando todos los pormenores del trabajo articulado que desarrolla Cancillería en su oficina de repatriación de personas. Esto de aquellas que han muerto durante la travesía en esta ruta tan complicada hasta los Estados Unidos por accidentes de tránsito o causas naturales. Esta y otras informaciones usted las conocerá en detalle. Informó para la red de noticias Albavisión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tus reportes. Un gusto saludarte. Nosotros así vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos. Si quieres obtener las herramientas necesarias para convertirte en un líder con la capacidad de dirigir equipos y elaborar planes de empresa innovadores y de éxito, asumiendo las funciones de gerencia y comunicación, inscríbete en el diplomado Alta Gerencia y Comunicación de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, con clases presenciales y en el ejercicio de la práctica en un medio de comunicación real. Los cupos son limitados. Inscríbete ya. Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o ingresa a www.escuelarsm.com para mayor información. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Si quieres obtener las herramientas necesarias para convertirte en un líder con la capacidad de dirigir equipos y elaborar planes de empresa innovadores y de éxito, asumiendo las funciones de gerencia y comunicación, inscríbete en el diplomado Alta Gerencia y Comunicación de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, con clases presenciales y en el ejercicio de la práctica en un medio de comunicación real. Los cupos son limitados. Inscríbete ya. Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o ingresa a www.escuelarsm.com para mayor información. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Le damos la bienvenida a nuestro programa al abogado con residencia en Los Ángeles, Oscar Ischu. Qué gusto saludarlo. Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Me presento rápidamente. Yo soy el abogado Oscar Ischu, soy abogado aquí en Los Ángeles, California, muy orgullosamente de padres centroamericanos y siempre un orgullo poderlos informar por este medio. El gobierno de Joe Biden no permitirá que las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que llegaron a Estados Unidos
con un programa conocido como Parole Humanitario puedan extender este beneficio migratorio por más de 2 años. ¿Cómo funcionaba este programa y qué supone su fin? Lamentablemente eso es no para meterme en algo político, ¿verdad, Roxana? Pero lamentablemente esto es un ejemplo del desastre que ha sido la frontera en los últimos 4 años de la administración Biden. Por ejemplo, ellos dieron según Parole Humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, y ahora es mi entendimiento que solamente fue un permiso de 2 años que pueden entrar. Generalmente el Parole Humanitario era por ciertas cosas en su país de origen. Si, por ejemplo, en Venezuela es mi entendimiento ahorita que está socialmente, económicamente un desastre. En Haití también es mi entendimiento que haga casi cuenta que no hay ni gobierno. Todos sabemos qué está pasando en Cuba. Entonces es como por algo humanitario para dejar a las personas. Lamentablemente ahora se está expirando este parole humanitario para esas 4 personas porque el entre solamente era temporal por 2 años. Ahora ya se está expirando. Quiere decir que estas personas que tuvieron entrada, entre comillas, legal, entre comillas, digo, entonces ahora que ellos han nacido, se llama Arriving Alien, ahora ellos tienen el proceso de Removal Proceedings, que es en corte migratoria. En corte migratoria no es para saludarlos cómo ha estado, cómo le gusta a Estados Unidos, no, al contrario, es una corte migratoria para empezar el proceso de removal proceedings, que es de deportación. Entonces, a mi punto primero, ¿cómo es que si la verdad la administración Biden o cualquier presidente de Estados Unidos sí quiere ayudar a estas personas, cómo es que los deja entrar por 2 años? Después de 2 años, ahora empieza el procedimiento para deportarlos. Y la única manera que ellos pueden, entre comillas, defender sus derechos es contratando un abogado de migración para que los defenda en corte migratoria. ¿Qué significa? Que ahora ellos tienen que pagar mucho dinero para defensa en corte migratoria. Y la manera que la administración Biden se lava las manos dice, nosotros tenemos abogados gratis que gratis por la humanidad defiende a las personas. Yo ya me metí porque yo dije, ¿cómo es que el gobierno estadounidense va a dar abogados gratis? No lo entendí. Yo mismo llamé y puse a una de mis secretarias para que llame. Llamamos aproximadamente 100 veces. ¿Cuántas veces piensan que contestaron? 0. ¿Cuántos mensajes que piensan que regresaron? 0. Entonces, sí, en teoría hay abogados gratis, pero 1 para 10,000. Entonces, la verdad, la pregunta es, ¿qué gratis es? ¿Tienen otra posibilidad de quedarse en los Estados Unidos de manera legal los amparados a este parole humanitario? Entre teoría podrían pedir TPS, pero para TPS es Temporary Protected Status. TPS en español prácticamente es una protección temporal que no le da una legalidad al futuro. Por ejemplo, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela tienen estatus TPS, pero para poder tener TPS tienen que tener ciertas categorías que tienen que tener para poder aplicar y tener TPS. No es tan simple como decir, yo soy de El Salvador, yo soy de Haití, quiero TPS, muchas gracias. No. Al contrario, hay miles de personas ahorita del propio país de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, que no tienen TPS porque no están con las normas o no califican para el TPS. Para tener TPS tienen que tener un periodo de continuous presence, o sea, presencia continua en Estados Unidos. Hay solamente un lapso de aplicación. Si no pueden aplicar en ese lapso, no pierden, no pueden tener ninguna convicción, o sea, algo criminal, ninguna felonía, o sea, no es tan fácil como decir, soy de este país, puedo tener TPS, no, es una lista de cosas que se ocupan. Abogado, ¿qué otros programas existen de los que se pueda aplicar para los nacionales de los países del Triángulo Norte? Las opciones, como siempre, por ejemplo, tenemos que entender una cosa, si una persona entró ilegal a Estados Unidos, y, por ejemplo, una opción es si se casa con un ciudadano americano por amor, puede arreglar papeles, pero si entró ilegal, no puede arreglar adentro. Tiene que regresar a su país de origen y hacer el procedimiento consular. Pero antes de hacer el procedimiento consular, la entrada ilegal le da una penalidad de 10 años. ¿Qué significa? Que tiene que pedir un perdón, formulario 601A. El 601A, el perdón, toma aproximadamente 4 a 5 años. Entonces, es un proceso larguísimo. Eso es una opción. Pero, a la primera pregunta, rápido,
Si las personas son de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y ellos entraron por medio de parole humanitario, ellos es considerado una entrada, se llama arriving alien, que no es considerado ilegal. Entonces, si estas personas se casan con un ciudadano americano o un residente permanente, ellos no tienen que regresar a su país de origen porque su entrada inicial fue por parole humanitario, que es considerado entrada legal. Entonces no ocupan un perdón, solamente tienen que ser un ajuste de estatus. Similar como si alguien entra con una visa de turismo y se queda y se casa con un ciudadano americano, adentro puede arreglar porque la entrada, le repito, es legal. Entonces, ¿qué otras opciones? También las personas, ojalá que no sea esta una opción, pero también existe. Si algún día son víctima de un crimen clasificatoria en Estados Unidos, estando en Estados Unidos, pueden calificar por la visa U. La visa U es, por ejemplo, si es víctima de un attempted murder, o sea, un atentado de asesinato, una extorsión, rape, como una violación o algo agravado. Eso es la clave, algo agravado. Ese es el primer factor. El segundo factor, le causó trauma físicos o mentales. No puede decir, oh, tengo casos, problemas mentales a raíz de eso. No, tiene que ir con un psicólogo y un doctor le tiene que probar que sí tiene esos problemas. Espero que no los tenga, ¿verdad? También daños físicos, por ejemplo, si estuvo en un hospital. Y el tercer factor es que si usted está dispuesto o ha ayudado a la policía para delatar con esos delincuentes. Esa es la visa U. Espero que nadie que me esté escuchando conozca a alguien que sea beneficiario de la visa U porque es algo muy serio. También la espera para la visa U, estamos hablando de 10 a 12 años, o sea, no es algo tan fácil. O sea, las opciones, las de siempre, Roxana. Con el CBP One, ¿quiénes pueden aplicar y cómo es el proceso? La CBP One ahorita es meses para agarrar un appointment, pero Estados Unidos, la administración Biden hizo que si usted no entra por medio de CBP One, entonces quiere decir que usted no puede, entre comillas, aplicar por asilo, porque si usted quiere aplicar por asilo político, tiene que entrar por la CBP One primero. La CBP One es simplemente una aplicación que usted la baja en su teléfono móvil, usted pone sus datos personales y después de sus datos personales le dan una cita. Después de la cita aproximadamente espera 4, 5, 6 meses y tiene que esperar cerca de una frontera. Es mi entendimiento, nunca he probado yo la CBP One, pero es mi entendimiento que solamente agarra señal cuando está cerca de una frontera. Eso es lo que me han contado y eso es lo que he leído. No sé si es cierto. Yo nunca he bajado la aplicación yo mismo para ver si eso es cierto. Entonces, para agarrar una cita por medio de CBP One tiene que aplicar y la espera, les repito, es de meses, no es algo fácil. Y hay miles y miles y miles de gente que están esperando una cita, pero cuando ya tiene una cita, haga casi cuenta que usted se va a la primera de la línea y hace su entrevista. Pero recuerde, si lo dejan entrar con CBP One, no significa que ya la hizo, no significa que ya está dentro. Al contrario, significa que empieza el procedimiento de deportación, removal proceedings, como mencioné al principio del programa. Abogado, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que llegan a su despacho? Generalmente son las personas que han sido víctimas de un accidente de tránsito. Por ejemplo, muchas personas lamentablemente piensan que por estar en Estados Unidos tal vez de forma ilegal o de forma humanitaria o parole humanitario o una visa de turismo, piensa que no tienen derechos si son víctimas de un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito aquí en Estados Unidos le puede cambiar la vida en un instante. Sin mentirles, apenas hace 5 minutos yo estoy aquí en la ciudad de West Covina, yo estoy en el 4º piso. Afuera escuché un ruido feo, pero feísimo. Miré afuera de mi ventana, de mi oficina, y 2 carros se habían destrozado. Esas personas seguramente les va a cambiar la vida porque van a tener heridas personales por el resto de su vida porque el impacto fue muy severo. Las bolsas de aire explotadas y uno de los carros casi con explosión afuera de mi oficina. Entonces, si una persona es, por ejemplo, de El Salvador y no sabe que tiene derechos, porque va a pensar, no, yo tengo TPS, yo no quiero que el gobierno sepa, no quiero que me deporten, no voy a hacer nada. Al contrario, esos son los tipos de llamadas que siempre recibo. Muchas personas de El Salvador, de Nicaragua, de Venezuela, Haití, de toda parte del mundo que no son legales en Estados Unidos, me llaman y me dicen, abogado, ¿puedo hacer algo?
me duele la espalda, me duele la nuca, me duele el hombro, pero no sé con quién ir, no sé quién va a pagar el bill, no puedo trabajar, ¿qué va a pasar? Eso es uno de los despachos. La respuesta es, no importa su estatus legal, si es víctima de un accidente de tránsito, es por ley que la otra persona tiene que tener aseguranza y la aseguranza le tiene que pagar absolutamente todo. En el caso que la persona tercera no tiene aseguranza, usted puede tener su propia aseguranza para que su propia aseguranza lo proteja. Roxana, esa es la llamada número 1 que recibo aquí en mi despacho en nuestras oficinas. Su asesoría es para los que están en Estados Unidos en procesos migratorios, pero también para quienes están de manera ilegal o en países del Triángulo Norte. Sí, la asesoría legal es absolutamente para todos. Tenemos que entender que todos tenemos, no importa el estatus legal, tienen derechos constitucionales americanos, claro, limitados, pero sí los tienen. Hablemos un poquito de esos derechos. Por ejemplo, si no están legal, les repito, si no están legal, no tienen el derecho constitucional de votar en nuestras elecciones. En nuestras elecciones ya es en un mes aproximadamente. Incluso tomo este momento para anunciarle a ustedes que si usted está mirando esto, octubre 22, si ustedes me pueden mandar una oración, les agradecería de todo corazón. Octubre 22 tengo la batalla más grande de mi vida legal. Es un juicio contra una firma de abogado de defensa muy grande. Soy yo y mi compañero y vamos con todo para representar los derechos constitucionales de mi cliente. Va a ser un juicio de aproximadamente 2 semanas. Si ustedes podrían darme una oración en ese día, le agradecería mucho. Pero al contrario, ahora explicando más, ¿verdad? Los derechos constitucionales, mi clienta en este ejemplo, por eso lo estoy usando, es una persona de México que no está legal. Y vamos por más de $1.5 millones en esta demanda. Entonces, imagínense. Ahora, esto no necesariamente es bueno porque eso solamente le da un ejemplo de la magnitud de heridas que tiene mi cliente. Mi cliente ha tenido que tener 2 cirugías, una de espalda y una de hombro. Ha tenido 24 inyecciones y no ha trabajado en 3 años. Entonces, lo que estamos pidiendo, $2 millones, no es ni suficiente. Esperamos que el jurado venga con más de 2 millones. Lo que estamos diciendo es que no importa su estatus legal. ¿Por qué? Porque a pesar que mi cliente es de forma ilegal en este país, tiene el derecho constitucional de usar las cortes para una justicia, pero no tiene el derecho constitucional para votar. Entonces, el día de las elecciones seguramente voy a estar en juicio, pero usted créame honestamente que al primer recreo voy a ir a correr, a ir a votar y después regresar al juicio. ¿Cómo pueden contactarlo para solicitar ayuda? La mejor manera, Roxana, sería las redes sociales. Esas redes sociales es @abogadooscargt. Se los repito una vez más, @abogadooscargt. Estamos en TikTok, en Instagram y Facebook. Ahí tengo un muy buen equipo de comunicación. Si usted nos contacta, ellos van a estar atentos a todas sus preguntas. Hacemos todo de tránsito aquí en California y también hacemos todo lo que es laboral. Por ejemplo, es una injusticia, Roxana. Tengo muchos clientes ahorita, incluso de Centroamérica, que no les pagan correctamente. Por ejemplo, el empleador les roba sus horas, no le paga su overtime, no le paga lo suficiente. Incluso le dice, no te voy a pagar, ¿por qué no me vas a pagar si ya trabajé? No te voy a pagar porque eres ilegal. He escuchado, ¿qué no he escuchado yo en mi experiencia? Entonces, les repito, no importa, y una vez más, no importa su estatus legal, tiene derecho. Y si la persona no le quiere dar justicia, agarre un abogado o llámeme a nosotros y le hacemos una demanda en corte civil a la persona para buscarle una justicia hacia usted. Gracias, abogado. Un gusto saludarlo. Buenas noches. Un placer, Roxana. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. A la próxima. Vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos con Al Sur de la Frontera. Si quieres obtener las herramientas necesarias para convertirte en un líder con la capacidad de dirigir equipos y elaborar planes de empresa innovadores y de éxito, asumiendo las funciones de gerencia y comunicación, inscríbete en el diplomado Alta Gerencia y Comunicación de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, con clases presenciales y en el ejercicio de la práctica en un medio de comunicación real. Los cupos son limitados. Inscríbete ya
Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o ingresa a www.escuelarsm.com para mayor información. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Si quieres obtener las herramientas necesarias para convertirte en un líder con la capacidad de dirigir equipos y elaborar planes de empresa innovadores y de éxito, asumiendo las funciones de gerencia y comunicación, inscríbete en el diplomado Alta Gerencia y Comunicación de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, con clases presenciales y en el ejercicio de la práctica en un medio de comunicación real. Los cupos son limitados. Inscríbete ya. Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o ingresa a www.escuelarsm.com para mayor información. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Hablemos de Europa y su creciente número de migrantes que buscan llegar a países como Francia, España y Alemania. Pero, ¿qué pasa con los latinos? La migración se ha vuelto un tema crucial en la política de Estados Unidos y Europa, ya que con el avance de la derecha en el Parlamento Europeo se están proponiendo políticas más duras como el cierre de fronteras y la deportación de quienes entren ilegalmente. Estamos viendo cómo con una nueva composición de Parlamento Europeo y las políticas actuales de Estados Unidos, se está endureciendo el discurso en torno a las migraciones irregulares. No solo Estados Unidos, no solo Europa, sino que a nivel global están siguiendo y todo se va orientando a ser más estrictos con la movilidad humana. En Estados Unidos, la situación es parecida. En los últimos años, el gobierno ha endurecido el paso en las fronteras e impulsado deportaciones rápidas. Hay una persecución directa a la migración irregular. Hay un cierre de frontera de los países europeos y de Estados Unidos de la migración irregular. ¿Qué nos lleva en este momento entonces? Tanto las organizaciones de la sociedad civil como los organismos internacionales, Naciones Unidas, y los gobiernos mismos de los países de origen de la migración en hacer un esfuerzo por profundizar y comprender mejor esta nueva realidad migratoria. El único camino que se identifica ante este cierre de fronteras en los países de destino es una migración regular, es una migración segura, que se traduce en una migración laboral con retorno. César Ríos considera que el fenómeno de la movilidad humana se endurece a nivel global. Según él, la única vía para migrar sería por medio de acuerdos laborales legales que permitan un control seguro y ordenado del flujo migratorio. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de España, hasta el 2021 eran más de 21.000 salvadoreños residentes, entre estos 9.240 hombres y 12.338 mujeres. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y a días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden adopta modificaciones a la norma promulgada en junio sobre restricciones al asilo en la frontera sur. Acabando de dictadura, acabando de opresión, de situaciones difíciles. Este migrante cubano llega a la frontera de Reynosa, México, con la esperanza de ingresar a Estados Unidos y se entera de que han sido reforzadas las restricciones al asilo. Es una incertidumbre, uno no sabe cuánto va a estar aquí. Esa es la causa principal de la desesperación. Las medidas que entran en vigor consolidan las restricciones de asilo en la frontera sur promulgadas en junio. Se modifica la norma de dos maneras. Primero, se elevan los requisitos para que la prohibición al asilo sea derogada, pues ahora el número de
arrestos de migrantes debe permanecer por debajo de los 1.500 durante un periodo de 28 días consecutivos. Y segundo, se incluyen a los menores no acompañados en las cifras de cruces irregulares. Lo bueno para los Estados Unidos que está disminuyendo los cruces irregular. El gobierno estadounidense espera disuadir la migración irregular, así lo señaló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. Hacemos el llamado a la administración Biden que realmente nuestro sistema migratorio está quebrado y ese es el resultado de eso es lo que estamos viendo ahorita en la frontera y pues queremos que se cree una solución para todos donde las personas puedan ser procesadas de manera efectiva y rápida. Reportes oficiales indican que las expulsiones de migrantes en la frontera se han disparado desde que las restricciones al asilo entraron en vigor. De junio a agosto, un 70% de todos los adultos y unidades familiares que fueron detenidos por la patrulla fronteriza han sido expulsados a más de 140 países. Bien, horrible. O sea, no lo veo correcto. Yadaris Reyes, quien estuvo secuestrada 3 días durante su travesía, optó por la vía legal de CBP One y está por ingresar a Estados Unidos. Que no se desesperen, que ya les va a llegar su momento, tranquilos y que todo llega. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. La necesidad de una oportunidad de trabajo movilizó a cientos de hondureños de varios departamentos del país a la jornada de reclutamiento para empleos temporales en el extranjero que realiza la Secretaría del Trabajo. La industria de la construcción es uno de los mayores generadores de empleos en el país y gracias a la inversión realizada por Banprovi en el sector de vivienda, el año pasado se lograron generar más de 100,000 trabajos directos y 500,000 de indirectos. Por cada empleo directo que se genera en construcción de vivienda, se generan 4 indirectos. Entonces, el año pasado cerramos con un promedio de 120,000 empleos directos generados, tanto por la actividad incentivada por Banprovi al sector privado y también con los propios recursos de redescuento de la institución. Eso nos da un valor superior a los 500,000 empleos indirectos. O sea que es una contribución importante del país para detener el éxodo de las caravanas y que quieren los hondureños aquí en el país. El secretario adjunto de la Central General de Trabajadores asegura que el grave problema que enfrenta el país es el subempleo generado por la economía informal. Se ha generado que esta economía informal ha subido tanto, aparte de eso también la gente que trabaja en las calles gana una miseria. Entonces este tipo de situación se ha generado el subempleo bastante grande que creemos de que en el país las cifras son bastante altas, porque aquí no hay un empleo formal que siempre platicamos. El desempleo aquí crece y crece y crece y la inmigración crece a cada momento. El coordinador del Observatorio Económico de la máxima casa de estudios asegura que el desempleo es uno de los graves problemas que condena a la pobreza y a la miseria a los hondureños. Aunado a ello el tema del empleo. La situación del empleo en el país todavía sigue siendo agravante porque no se han generado los puestos necesarios que requiere la economía para poder dinamizarse. Y claramente que hay otro segmento muy importante que sufre el problema de la subocupación y eso hace que los ingresos no compensen precisamente el costo de vida que actualmente se enfrentan las personas. Y este es un tema grave porque vemos que cada vez más los hondureños deciden abandonar el país en busca de mejores oportunidades y esta es una situación que nos afecta en todas las esferas. La pobreza y la miseria que enfrentan la mayoría de los hondureños está ligada a la elevada tasa de desempleo que existe en el país, ya que esto provoca que las personas ingresen a la informalidad para poder sobrevivir. Y las autoridades migratorias confirman que hay disminución de personas migrantes por Guatemala en comparación con meses anteriores. Amigos del sur de la frontera, buenas noches. Efectivamente tenemos los datos del Instituto Guatemalteco de Migración relacionado a la cantidad de personas que han sido expulsadas del territorio guatemalteco y principalmente podemos señalar que en este año son 1,167 personas expulsadas hasta el 18 de septiembre. La mayoría de ellas siempre son venezolanas, 527 en específico se tiene. También son 144 personas de Ecuador y también 86 de Colombia. En este caso pues vamos a tener el punto de que son la mayoría personas sudamericanas. En ese sentido el paso por el Darién pues también continúa con esta restricción y también por ello es de que llegamos a Casa del Migrante con el padre Francisco Pelizari, a quien le damos la bienvenida para que también usted nos pueda comentar al respecto de cómo ha sido la atención acá, sobre todo de personas sudamericanas, que era la que había punteado en meses anteriores. Sí, también nosotros reflejamos una disminución en lo que es la atención al migrante.
No podemos decir que estamos solos porque en realidad todos los días y todas las noches la casa está llena. También en estos tiempos, solo que digamos ahora en este momento no hay esa exageración de sobrecupo como era en meses anteriores, ¿no? Entonces hemos visto una disminución, podemos decir el 25 o 20% de lo que es la referencia a junio o meses anteriores. Estamos teniendo el mes de agosto, por ejemplo, tuvimos a 2.447 en comparación a los 2.800, 3.000 de los meses anteriores. Entonces hay una leve disminución que nosotros atribuimos justamente a todas las medidas restrictivas que se están dando también en el tapón del Darién y digamos en todo lo que es el recorrido de los migrantes, ¿no? Entonces sí, hay una disminución. Pensamos que es algo temporal, como siempre pasa en la migración, ¿no? También viendo un poco la historia en la frontera norte de México, Estados Unidos, cuando empezaron los muros y las detenciones de parte de Estados Unidos, por un tiempo hubo una disminución. Hubo unos, digamos, aumentaron las muertes, aumentaron los costos de la migración a nivel también económico, no solo humanos, porque la red de traficantes invitan a los migrantes y los convencen de ir por otros caminos más inhóspitos, más difíciles, mucho más caros, y esto es lo que hacen las políticas restrictivas de los gobiernos, siempre provoca históricamente eso. Por eso nosotros preveemos que sí, por un tiempo tal vez se va a disminuir algo en la migración, pero después como el río a cierto momento va a romper el dique y va a encontrar de vuelta caminos, porque las causas de expulsión son y siguen siendo las mismas y ya está empeorando, ¿no? Si vemos Venezuela, por ejemplo, de donde vienen la mayoría de nuestros hermanos migrantes, la situación está siempre más tensa, más difícil a nivel social, político y económico, y por lo tanto la gente se escapa. Claro, en ese sentido, padre, ¿usted considera de que, por ejemplo, con las elecciones de Estados Unidos esto podría volver a incrementar o podría reducirse? Bueno, nosotros vemos un poco que la situación de lo que está prácticamente la política que está implementando Estados Unidos, tal vez según ellos tiene cierta eficacia, ¿no? Ellos dicen que hay una disminución hasta del 60% en lo que son las detenciones, los eventos que han tenido en la frontera sur de Estados Unidos, perdón. Y nosotros sí, es cierto, lo atribuimos a algunas medidas. Lo que ha logrado hacer Estados Unidos, su estrategia, seguramente contra migrante y no es una solución, es la de alejar sus fronteras, ¿no? Entonces ahora la frontera de Estados Unidos podemos decir es el tapón del Darién, ¿no? Entonces Panamá ejecuta las órdenes anteriormente y sigue siendo Guatemala también que ejecuta las órdenes, México también la frontera vertical de Estados Unidos que va deteniendo. Entonces, por supuesto, todos estos filtros hacen que Estados Unidos en sus fronteras no tenga que, digamos, defender o cerrar de una manera, digamos, tan drástica como era anteriormente, en un solo lugar, sino que ahora se extiende en 5.000, 6.000 kilómetros de distancia, ¿no? La frontera vertical siempre fue mucho más gravosa, más difícil de superar y siempre más efectiva según lo que son los proyectos de quien no quiere que los migrantes entren. En este caso Estados Unidos ha logrado alejar las fronteras, pero esto ha provocado y sigue provocando muchas muertes, mucho sufrimiento y muchos costos altos también, de parte también de la delincuencia, por supuesto, de traficantes que hacen negocio con todo esto. Gracias, padre, por esos detalles, también porque en ese sentido pues se confirma de que sí hay menos personas migrantes, aunque no es una disminución que sea alta o que sea más marcada, pues se ha señalado que, por ejemplo, en 2023, para esta misma fecha, se había contabilizado que 1.908 personas habían sido expulsadas del territorio guatemalteco, según la información de migración, y que de ellos 726 eran de Venezuela, también 165 de Ecuador y al menos 74 personas que eran de Colombia. En ese sentido, pues hasta este momento sí hay una reducción con relación a estos datos de expulsiones de personas migrantes irregulares en el paso por Guatemala. Así que es parte de la ampliación informativa que tenemos en Cámara Diego Lin. Regresamos con ustedes a los estudios de Al Sur de la Frontera. En Colombia, las autoridades rescataron en alta mar a 16 migrantes, entre ellos un bebé de 7 meses, cuando viajaban en una embarcación ilegal desde la isla de San Andrés hacia Nicaragua. ¡Quieto! ¡Quieto!
Así fue el operativo de la Armada de Colombia, que en aguas de San Andrés encontró una embarcación ilegal llamada John King, que navegaba con 16 inmigrantes a bordo, incluyendo 4 menores de edad, con el objetivo de llegar a la costa de Nicaragua para luego tomar ruta hacia Estados Unidos. En su interior se encontraban 16 migrantes de diferentes nacionalidades, entre venezolanos, personal de Cuba, y también teníamos unos migrantes de nacionalidad de Kosovo. Los uniformados lograron rescatar a un bebé de 7 meses de nacido en esta ruta ilegal. Es la primera vez que encuentran a un menor de tan corta edad en estas embarcaciones. Los 2 tripulantes fueron arrestados. Una vez asegurado el personal de manera oportuna, se logra conducir con las medidas de seguridad necesarias hacia el muelle de guardacostas de San Andrés, donde se le brindan los primeros auxilios. John Sánchez, experto en migración, asegura que la llamada ruta VIP por San Andrés ofrece 5 paquetes ilegales de navegación, los cuales varían según su precio. Se puede pagar entre $1.500 hasta $5.000, $6.000, dependiendo del tipo de embarcación que vayan a tomar y la velocidad que vayan a llevar. Son 232 kilómetros en mar adentro, yendo de San Andrés hasta Nicaragua. Según la Armada de Colombia, ya son 240 los migrantes que han sido rescatados por la isla de San Andrés en lo que va del año. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Vamos a la pausa. Si quieres obtener las herramientas necesarias para convertirte en un líder con la capacidad de dirigir equipos y elaborar planes de empresa innovadores y de éxito, asumiendo las funciones de gerencia y comunicación, inscríbete en el diplomado Alta Gerencia y Comunicación de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, con clases presenciales y en el ejercicio de la práctica en un medio de comunicación real. Los cupos son limitados. Inscríbete ya. Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o ingresa a www.escuelarsm.com para mayor información. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Si quieres obtener las herramientas necesarias para convertirte en un líder con la capacidad de dirigir equipos y elaborar planes de empresa innovadores y de éxito, asumiendo las funciones de gerencia y comunicación, inscríbete en el diplomado Alta Gerencia y Comunicación de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, con clases presenciales y en el ejercicio de la práctica en un medio de comunicación real. Los cupos son limitados. Inscríbete ya. Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o ingresa a www.escuelarsm.com para mayor información. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Gracias por continuar con Canal 12 y al sur de la frontera. ¿Habrá cambios en materia migratoria tras la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en México? Mabel Sauceda desde Guatemala está con un investigador migratorio y nos lo explica. También vamos a conocer cuáles son las repercusiones migratorias que se podrían tener para Guatemala y también toda Latinoamérica, dado este cambio de gobierno. En ese sentido nos acompaña Yair Dabroy, él es analista en temas políticos y migratorios de Así Es, para que nos pueda ampliar también qué es lo que podemos esperar ahora del gobierno de Sheinbaum. Bueno, básicamente es un gobierno que parece ser de continuidad de la línea de Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que históricamente han mantenido una relación muy cercana entre la presidenta electa y el presidente aún, estas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de los puntos más interesantes que se discute, no solo en el ámbito migratorio, sino político en general,
es cómo va a poder ella marcar su propia línea de gestión distinta, con su propio sello, distinta a lo que ha venido haciendo Andrés Manuel López Obrador. Acá hay que señalar que ya hay unas primeras declaraciones sobre el tema migratorio de parte de la presidenta electa. Habla justamente de la necesidad de atender las causas que originan la migración, sobre todo para ellos desde el sur de México, y pareciera ser que vamos a ver una línea de acción muy cercana a los países centroamericanos, especialmente Guatemala. Hay una serie de proyectos conjuntos que ha tratado de impulsar el presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobierno guatemalteco, y que creo que con la figura de Claudia Sheinbaum vamos a tener la posibilidad de ver esas cercanías de acción y líneas conjuntas de trabajo que se puedan dar para atender el fenómeno migratorio con un enfoque de derechos humanos, pero muy preocupados por el tema del desarrollo económico local, centrados en los temas de crecimiento, en generación de oportunidades, sobre todo de índole laboral. Y creo que un punto importante que se ha manifestado en algunas líneas del discurso es en la reconstrucción del tejido social de las comunidades que históricamente están vinculadas al fenómeno migratorio y que han sufrido también las consecuencias de esos altos índices de migración que se tiene hacia los Estados Unidos. Tomando en cuenta también la relación que se tiene con Estados Unidos y que también podrían ir como por la misma línea que AMLO. Ahora bien, ¿tendría una continuidad migratoria también México, Estados Unidos, y también cómo afectaría esto la relación entre Guatemala? Bueno, básicamente de lo que se está pendiente más allá de la gestión propiamente de Claudia Sheinbaum es quién va a resultar electo el 1 de noviembre en los Estados Unidos. Porque sí hay una diferencia en la gestión propiamente, yo no diría que en la forma de atención al fenómeno migratorio, porque al final de cuentas lo toman como un tema de seguridad nacional, entonces esto es transversal a demócratas y republicanos, pero sí en las formas, sí en la gestión, y creo que va a depender mucho la forma en que se gestione el fenómeno migratorio por parte de los Estados Unidos, dependiendo si tenemos a una presidenta también, como Kamala Harris, que ahí lo interesante es que tendríamos presidenta en Estados Unidos y presidenta también en México, que creo que da algunas líneas de empatía muy propias por ser ambas mujeres. Cosa que no sería similar si quien sale electo es Donald Trump, que abiertamente se le ha señalado de ser misógino, ha hecho declaraciones muy fuertes en contra no solo de México, sino de los otros Méxicos que él llama con los países centroamericanos. Así que creo que hay una cuestión conexa, estará la gestión propiamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, cómo va ella a querer marcar sus hitos en cuanto a la gestión no solamente del tema migratorio, sino cómo puede ella tener su propia gestión sin tocar intereses muy ligados a la línea dura de Andrés Manuel López Obrador, porque recordemos que hay hasta una modificación que habla de la moción de censura, y la moción de censura es que en el 2026 el Congreso bien podría desaprobar la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum y con ello pues tener cambios en el Ejecutivo mexicano que nunca ha sucedido. Y esto pareciera ser que es un juego que se tiene por las actuales autoridades dirigidas por AMLO, para garantizar que efectivamente el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador continúe vigente durante la gestión del sexenio de Claudia Sheinbaum. Gracias por estos detalles. Recordemos, y precisamente un dato importante que da el analista al finalizar, son 6 años el gobierno que tiene Sheinbaum ahora, que toma posesión para este 1 de octubre, que se tiene ya previsto que a eso de las 9 de la mañana, hora local de México, comiencen todas las acciones y actividades con relación a su toma de posesión propiamente. Y la presidenta de México tiene una visión definida para abordar la crisis migratoria. México y Estados Unidos comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros, por donde diariamente cruzan miles de migrantes indocumentados y que a menudo es escenario de diversas acciones por parte del narcotráfico. Ante este panorama, la presidenta electa de México ha propuesto varias medidas para abordar la crisis migratoria.
Claudia Sheinbaum fue electa como la primera mujer presidenta de México en las elecciones de junio de este año, con un impresionante margen de aproximadamente el 59% de los votos. Este resultado la posicionó como la candidata con el mayor porcentaje de apoyo en la historia demócrata reciente de México, superando ampliamente a sus rivales como Xóchitl Gálvez. De que por primera vez en la historia, después de 200 años de la República, una mujer transformadora llegará a la presidencia de la República. En cuanto a la migración, Sheinbaum hereda un escenario complicado. Sin embargo, en sus propuestas ha mostrado la disposición de trabajar en una política migratoria más humanitaria, buscando una mayor cooperación bilateral y regional para abordar la crisis migratoria. Para reducir la presión migratoria en la frontera sur de México, Sheinbaum aboga por un plan de desarrollo regional que involucre inversiones en países centroamericanos con el fin de crear empleos y mejorar las condiciones de vida en esos países. Asimismo, propone mejorar las condiciones en los centros de detención y reforzar los programas de atención a migrantes en tránsito. Además, plantea fortalecer la cooperación entre los cuerpos de seguridad de México y Estados Unidos para combatir a los cárteles, lo que también reduciría el riesgo para los migrantes que son vulnerables a la violencia y la explotación. Por último, propone modernizar la infraestructura fronteriza, mejorando los sistemas de control para hacer el cruce más seguro y eficiente, sin afectar a los derechos de los migrantes. Aumentará el envío de remesas derivado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Esto nos dicen las autoridades en Guatemala. El próximo 5 de noviembre los ciudadanos estadounidenses elegirán a su próximo presidente. Sin embargo, varios grupos de migrantes están a la expectativa de las nuevas políticas migratorias. A criterio de autoridades de la banca central, los compatriotas continuarán con el ritmo de envío de remesas sin cambios bruscos, a pesar de dicha incertidumbre. Seguimos con proyecciones de 21.685 millones de dólares para el año 2024. Ahorita pues se recibió esta cantidad sobre los 2.000 millones de dólares. Pues básicamente es a veces por los días del mes. Recordemos cuando el mes tiene 30 días o tiene 31 o cuando el último día es viernes o es lunes, por ejemplo, todo eso varía un poco. Entonces si uno va de alguna manera viendo el impacto de esos días, pueden ser 200 o 300 millones de dólares, que es simplemente por la fecha en la que caiga el fin de mes o que hay un feriado especial. Tema históricamente alto, recordemos que las remesas están creciendo al ritmo del 7 u 8%, es un crecimiento ya diría normal en este tipo de remesa que estamos recibiendo, entonces siempre va a ser históricamente alto el dato, porque si estamos creciendo 7%, pues todos los años son históricamente altos en el monto. Así nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado, estuvo con ustedes Roxana Webb, hasta la próxima.